Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Rafael González desde tu canal GIC Excel. En el video de hoy te traigo una función que es relativamente nueva dentro de la librería estándar del lenguaje M, versión oficial de la Microsoft. Esta función es de tipo tabla y permite agregar una columna nueva haciendo reemplazos, digamos entre comillas, masivos de cadenas de texto de una columna dada como argumento o una columna dada como base. Va a tomar dichos valores de dicha columna y por aproximación va a sencillamente a generarme una cadena de texto para generar una cadena de texto única que haga determinado significado o atributo dentro de dicha tabla o dichos registros. Por ejemplo, si usted tiene el nombre de New York y viene de diferentes datas que usted está tratando de consolidar, y posiblemente ese New York en otra tabla o en alguna fila se cambie de nombre, diga Nueva York, por ejemplo, o sencillamente NY, ¿okay? Como sus siglas lo indican. O incluso pueden tener nombres en minúscula, pueden tener, a lo mejor le falta una letra al nombre. Entonces eso hace un poco tedioso a la hora de reemplazar dichas cadenas de texto por aquella que nosotros consideremos sea la correcta. Dicho esto, esta función nos hace ese reemplazo masivo, ¿ok? Por aproximación. Por eso el nombre de Table Act Cluster Column. Lo que hace es una agrupación de nombres y por aproximación me genera aquella cadena de texto que sea más quizás representativa dentro de toda esa columna. Muy bien. Entonces, creo que todos nos hemos encontrado con casos de eso. Y esta es una manera, te voy a mostrar hoy, de cómo solucionar dicho caso y no ir reemplazo a reemplazo haciendo los cambios en dichas columnas, porque pueden haber incluso no solo un nombre, pueden haber varios que significan diferentes cosas. Entonces, si te gusta la idea, acompáñame a verlo. Muy bien, mi gente. En pantalla vengo una tabla que tiene dos columnas sencillas. Vamos a hacer el ejemplo lo más sencillo posible, pero obviamente esta tabla pudiese tener otras cadenas o otras columnas adicionales con ciertos atributos. En este caso, vamos a tener una columna llamada país y otra columna llamada monto. Permítanme hacerle un poco más de zoom al editor para que se aprecie mejor lo que pretendemos hacer el día de hoy. Como les dije, tenemos una columna llamada país y otra columna llamada monto. Dentro de la columna país existe una cadena de textos, cadenas de texto, porque esta función trabaja con columnas de texto. ¿Okay? No trabaja con otro tipo de columnas, trabaja con columnas de texto. Vamos a agrupar esta columna pretendiendo de que nos agrupe el valor o nos haga una sumatoria, ¿okay? Una agregación de sumatoria por cada elemento de dicha columna, ¿okay? Para que cada país tenga su monto total. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos nosotros por lo general? Seleccionamos país, vamos a transformar, vamos a decirle agrupar por. Y fíjense de lo que se va a tratar este particular caso. Una vez abierto aquí, vamos a agrupar por país. Vamos a hacer sencillamente una pequeña agrupación donde le vamos a llamar, por ejemplo, monto total. Y luego vamos a hacer una operación de suma y vamos a agregar que sea la operación de suma la haga sobre la columna de monto. ¿Ok? Una simple agrupación. Vamos a decir aceptar. Y ahora observen que tengo Estados Unidos, Canadá, México, España, Francia, Alemania, Reino Unido y varios países. ¿Ok? Fíjense aquí cómo México se vuelve a repetir cuando deberíamos tener México agrupado por todas y cada una de su atributo. O sea, este valor debería estar sumado y está más presentado como país de México. Si seguimos bajando, vemos Canadá por acá, cuando Canadá aquí está con el acento respectivo, pero aquí Canadá no tiene el acento. Bien, tenemos a Reino Unido y tenemos otra fila que se llama Gran Bretaña. Debería ser lo mismo de Reino Unido. Muy bien. Tenemos México, fíjense, vuelve a aparecer México, pero tiene un espacio en el medio entre la X y la Y. Estados Unidos, tenemos también algo que se llama Estados Unidos, pero aquí lo dejaron abreviado con la abreviación EEUU, como se conoce también a Estados Unidos. Alemania tiene, como tal, está toda escrita en minúscula, siendo que Alemania tiene un atributo único. Y así sucesivamente. Fíjense cómo hay varios nombres que aquí Rusia, por ejemplo, está escrito con doble S o ¿ok? Y aquí está escrito solamente con una sola S. Indiana debería ser India, ¿ok? Y aquí por aquí tenemos el país de India, si no me equivoco, si no me recuerdo, aquí está India y debería ser lo mismo, porque Indiana es una ciudad de Estados Unidos, no es un país. Pero bueno, alguien escribió mal el nombre y así lo dejó. Muy bien. Japón lo pusieron en inglés, siendo que no queremos que se llame, por ejemplo, Japón.
Muy bien, y así sucesivamente. Entonces, esto no nos ayuda mucho a la hora de agrupar si es que nuestro objetivo final, por ejemplo. ¿Ok? Pero más allá de agrupar, porque aquí no vamos a enseñar a agrupar, vamos a esa simplemente cómo resolvemos ese tema. Porque esto nos llevaría, en todo caso, a ir buscando nombre por nombre. ¿Ok? Viendo si, por ejemplo, este México que pareciera ser igual, y yo me coloco aquí este valor, presiono ese valor, o sea, selecciono esa celda y me ubico aquí al lado de la palabra. Fíjense que tiene un espacio en el medio. Y el de arriba, México, fíjense que si yo me coloco al lado de la palabra en la vista previa, no tiene espacio. Entonces, para Power Query, obviamente el espacio es un carácter dentro de una cadena de texto. Por lo tanto, lo va a considerar como diferente ese México del otro México. ¿Ok? Y igual, acuérdense, el case sensitive dentro de lo que es el Power Query, por lo tanto Alemania, y Alemania es todo en minúscula, no lo lee como tal igual. ¿Ok? Eso nos trae problema entonces porque nosotros tendríamos, mire, fíjense México aquí con J. Nosotros tendríamos que ir valor por valor e ir haciendo los reemplazos dentro de la misma columna. Esta función vino a ayudarnos a hacerlo de una manera mucho más rápida. ¿Ok? Vamos a cómo trabaja dicha función. Fíjense, la función como tal se llama Table Add Fuzzy Cluster Column. Lo que significa es difusa, o sea, aproximación o agregación difusa. ¿Ok? Agrupación difusa, perdón. Bien. ¿Qué nos pide esa función? Nos pide primero cuál es la tabla a la cual le voy a agregar esa columna nueva. ¿Ok? Luego nos pide cuál es el nombre de la columna y se la tenemos que dar como texto. ¿Ok? Es importante que las columnas bases, la base, esté asignado el tipo de dato texto. No any, no la va a leer como texto. Tiene que estar específicamente como texto. Muy bien. Luego tenemos, vamos acá a salirnos un poco. Luego tenemos un tercer argumento que sería el nuevo nombre. ¿Cuál nombre va a tener nuestra nueva columna? También tenemos que especificárselo en texto. ¿Ok? Y tenemos un no menos importante, aunque es opcional, es el cuarto argumento, que son las opciones y se le tenemos que dar como récord. ¿Ok? Estas opciones, como les digo, es opcional y tiene determinadas particularidades que nosotros le podemos ir como que especificando qué tipo de búsqueda o qué tipo de cambio nos va a hacer. Entonces, dentro de todas esas, hay algunas que son un poco más, por lo menos en mi opinión, son un poco más relevantes que otras. Sin embargo, va a depender del escenario en que ustedes se encuentren. Los invito a leer la documentación, busquen la documentación en la Microsoft y traten de leer la misma. Sin embargo, yo les voy a dar, por ejemplo, 3 de ellas que me parecen importantes y tal cual el nombre dentro de ese registro, ya lo vamos a ver en el ejercicio, tiene que estar escrito tal cual como los indican aquí en la documentación. Fíjense, tenemos un registro opcional de culture que si queremos, por ejemplo, comparar texto con una cultura específica, Rusia, danesa, japonesa, la que sea, sencillamente nos va a hacer como la evaluación o la evaluación la va a hacer tomando en cuenta dicha cultura. Muy bien. Tenemos el ignore case. Ignore case lo que hace es, oye, hazme la comparación, ¿ok? Dame el reemplazo, sencillamente ignorándome lo que es el case sensitive, es decir, tómame las minúsculas tal iguales como las mayúsculas. Muy bien. También ignorar espacios, es decir, oye, si hay espacio en el medio, sencillamente no lo tomes en cuenta, hazme la aproximación como tal, sin tomar en cuenta si hay espacio en el medio en alguna palabra. Si se parecen mucho, por favor, agrúpamela dentro de ese modo, o dentro de esa cadena de texto, perdón. Tenemos otras que son similar to column name, no la veo muy así documentada. Muy bien, igual que threshold, lo que significa es el porcentaje o el valor de precisión que vamos a tener dentro de dicha aproximación. Bueno, hay aproximaciones exactas. Búscame tal cual exacto esto y tráeme esto. Buscar B, por ejemplo, de Excel. ¿Ok? Pero lo que es el threshold, lo que hace es tener un valor que 1 significaría, házmelo lo más exacto posible. Entonces, bueno, estaríamos haciendo nada. Pero si nosotros le ponemos algo menor a 0,90, tratamos de mejorar un poco esa precisión. Mientras más alto, que no sea 1 o mayor a 0,90, mientras más alto esté el valor, más precisión va a tratar de buscar. Muy bien, eso se lo podemos dar dentro de ese argumento opcional. Y tenemos uno que es súper importante, ya lo vamos a ver cómo funciona, que es este de Transformation Table. Si nosotros tenemos una tabla donde le estamos colocando, oye, si encuentras esta cadena de texto dentro de ella, sustitúyemela por esta. Y ahí estamos como que especificando mucho más
preciso lo que queremos, los reemplazos que queremos hacer. Dicho esto, vamos entonces al ejercicio para que podamos ver entonces. Y vamos a ir a esta segunda consulta. Bien, la primera la había hecho simplemente para que ustedes vean la agrupación. Muy bien, ¿cómo hace entonces esta función? Voy a disminuir un poco el panel. Muy bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un paso nuevo. Bien, vamos a agregar ese paso nuevo. Y fíjense que ya me hace referencia a la tabla anterior. Esa es la que voy a utilizar en este caso. Observen que no tengo en este momento la columna país definida como tipo de dato texto. Pero lo voy a dejar así intencionalmente para que ustedes vean lo que pasa. Vamos a utilizar la función table act. Vamos a escribir así, table act sin el punto. Vamos escribiendo y fíjense que ya el IntelliSense, si lo tienen activado, recuerden que el IntelliSense, por lo menos a nivel del editor de Power Query de Excel, solamente está en 365 y en Excel 2021. Versiones anteriores, 2019 hacia atrás, no van a encontrar el IntelliSense. Muy bien, si utilizan Power BI de esto, sí van a tener el IntelliSense activado. Así que si lo tienen activado, sencillamente elijan esta función, table act fluxy clustering column, abren paréntesis, le va obviamente a poner el paréntesis de cierre, simplemente suprímanlo, ok, y los pide una tabla como primer argumento. Esa tabla obviamente es esa misma tabla llamada o guardada en la variable table 1, coma. Vamos a agregar el segundo argumento. El segundo argumento sería qué columna contiene las cadenas de texto que le vamos a hacer los reemplazos o la búsqueda para reemplazar por aproximación difusa. Es la columna país, tiene que escribirlo obviamente tal cual como se llama. Entonces vamos a darle un pequeño espacio aquí para que los argumentos estén un poco separados y pueda ser más legible el código. Y le vamos a escribir país sin el acento porque así está escrita la columna. Muy bien. Vamos a un tercer argumento que sería cómo se va a llamar nuestra nueva columna. Nuestra nueva columna yo la voy a llamar sencillamente país nuevo. Nueva, ¿ok? País nueva. Nueva de nueva columna, ¿ok? Simplemente para diferenciarla de la otra. Y vamos a dejarlo por ahora hasta allí, ¿ok? Vamos a dejarlo por ahora hasta allí. Vamos a cerrar el paréntesis, o sea, no vamos a utilizar el cuarto argumento que es opcional. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a ver qué pasa. Le voy a dar validar aquí. Y observen que nos da un error de expresión. ¿Por qué? Porque las columnas de texto para hacer las uniones o las comparaciones difusas, la operación de comparación difusa, necesita estar especificada en tipo texto. ¿Ok? Eso es un error que nos trae dentro de, como estamos diciéndole, busca la columna país. Esa columna país sí está, pero no está como tipo texto. Entonces, antes de pasar esta función, debemos pasarle a tener bien validado de que la columna que estamos utilizando como base o que pretendemos hacer los reemplazos, sencillamente la cambiamos a tipo texto. ¿Ok? A tipo de dato texto. Obviamente me está pidiendo insertar un nuevo paso. Vamos a insertarlo. Y observen ahora cómo, si me voy al nuevo paso que agregamos, ya me agrega una columna nueva. Ahora, fíjense en esta columna nueva. En los primeros datos no hay tanto problema. Pero en este que está aquí, que era de México, donde tenía el espacio, ¿se acuerdan que tenía el espacio aquí? Fíjense cómo ahora me busca aquí en México acá y sencillamente me le eliminó los espacios. O sea, ya está congruente con la otra. Ahora, si seguimos avanzando, vemos cómo en este caso, pónganse ustedes, ven, Gran Bretaña sí la lee como Gran Bretaña, no la lee como Reino Unido porque no sabe si Reino Unido y Gran Bretaña son lo mismo. Power Query no sabe eso. Pero ya ustedes van a ver cómo vamos a arreglar eso. Brasil sigue estando. México, fíjense que tenía un espacio en el medio. Ahora aquí sencillamente no lo tiene. Me tomó México también sin el espacio. O sea, ella va buscando como similitudes dentro de toda esa cadena de texto y trata de utilizar aquella que más se asemeje o que más se repita en todo caso. Muy bien. EEUU no lo cambia a Estados Unidos porque obviamente no está sabiendo si, o no sabe si EEUU significa Estados Unidos. Alemania estaba escrita en minúscula. Fíjense cómo la obra está escrita en mayúscula. Tal cual, como la queríamos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Fíjense, Japón, al final tenemos Japón, Japón. Indiana me lo convierte en India. Brasil con Z me la convierte en Brasil normal. ¿Ok? Y así sucesivamente. Rusia le pone Rusia. Entonces, no funcionó prácticamente. No en todos estos casos, no en todo hace tal aproximación, pero por lo menos nos hace la mayor y mejor aproximación posible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agrupar esto, país nuevo. Fíjense, me voy a transformar. Vamos a agrupar por. ¿Ok? Y en ese agrupar por, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra. Vamos a decirle monto total. ¿Ok? Y le vamos a decir que haga una sumatoria de la columna monto. Hacemos aceptar.
Y fíjense ahora como si no tenemos un México por allí repetido. ¿Ok? Lo único que es que Reino Unido y Gran Bretaña deberían ser lo mismo, Estados Unidos y Estados Unidos aquí deberían ser lo mismo, pero ya ustedes, como se los dije, Power Query no sabe eso. Muy bien, pero ya más o menos nos estamos acercando a lo que es la solución. Aquí es donde el tercer argumento, o el cuarto argumento, perdón, de dicha función nos va a servir de ayuda. Recuerdan que le había dicho, vamos a volver a la documentación, que dentro de las que yo considero por lo menos importantes son ignore case y ignore space. Esos dos argumentos, si nosotros los vamos a utilizar, fíjense, en todo caso si le queremos cambiar el comportamiento, ¿ok? Porque fíjense que aquí dice que acepta esos dos valores, esos dos argumentos aceptan valor de true o false como dato. El valor predeterminado es true en cada una de ellas, es decir, si no lo colocamos, va a entender que vamos a ignorar el case sensitive y que vamos a ignorar los espacios. Pero si queremos cambiarlo, sencillamente lo colocamos y le decimos no. Trátame las minúsculas como minúsculas, las mayúsculas como mayúsculas. ¿Okay? Mantenga el case sensitive. Ahí en ese caso le tenemos que indicar específicamente false. Y ignore space igual. Si queremos que los espacios sencillamente se mantengan como están, le colocamos false. Si no, por defecto es true. Aquí el interesante es este llamado transformation table. Vamos a ver de qué se trata. Igual que los demás, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata. Fíjense. Voy a duplicar para dejar esta consulta para que quede así como para poder comparar. Y vamos a moverlo un poquito más hacia acá arriba. Se llama Flossy Constructor. Y simplemente voy a eliminar el paso de filas agrupadas, ¿ok? Lo voy a eliminar. Pero fíjense ustedes ahora. Miren lo que vamos a hacer. Para este cuarto argumento tenemos que darlo en un registro. Entonces tenemos que respetar que cada campo o nombre de campo que pretendamos hacer en este registro y que vayamos a utilizar dentro de este cuarto argumento esté escrito tal cual como lo pide la documentación. En este caso, si nos vamos a la documentación, observen que, por ejemplo, ignore case nos pide así de esta manera, ignore case en tipo camel, ¿ok? Y también ignore space también nos pide de esta manera. Entonces vamos a volver a nuestro editor y vamos a sencillamente utilizar esas dos opciones y vamos a cambiarle el comportamiento. El comportamiento como tal, por defecto, es true. Si yo no lo coloco, sencillamente está tomando en cuenta que va a ignorar el case sensitive y también va a ignorar los espacios. Vamos a ver en este ejemplo en particular cómo funciona esto. Entonces le colocamos ignore case, ¿ok? Ignore case. Vamos a ponerle igual. Y fíjense que ahora, en vez de true, yo le voy a colocar false, ¿ok? False. Así es el valor admitido, o true o false. Muy bien. Vamos a colocar una coma y vamos a escribir ahora ignore, en este caso, space. ¿Ok? Tal cual como nos dice la documentación. Y también el comportamiento por defecto es verdadero. Ahora vamos a colocarle false. ¿Ok? Y vamos a ver algo particular en esto cuando yo estuve revisando esta función. Fíjense en esto. Miren que si yo coloco validar, se supone que va a ignorar los tratamientos de mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Por aquí teníamos un ejemplo que era Alemania. Estaba escrito totalmente en minúscula. Fíjense, Alemania. Y aquí sencillamente igual me lo cambió a Alemania en mayúscula. ¿Ok? Entonces es un comportamiento extraño porque la documentación dice que yo podría haber ignorado todo lo que es el case sensitive. ¿Ok? Igual sucede con los espacios. Fíjense que aquí el espacio tiene un espacio en el medio, México, y aquí sencillamente igual no lo considero y me lo coloco aquí como tal. Ahora bien, vamos a hacer esa agrupación nuevamente. Vamos a hacer esa agrupación y vamos a ver qué es lo que pasa cuando hacemos esta acción. Por ejemplo, aquí vamos a llamarlo ahora, otra vez, monto total. ¿Ok? Vamos a darle un procedimiento de suma y se lo vamos a hacer sobre la columna de monto. Vamos a presionar aceptar y veamos qué nos pasa con la agrupación. Fíjense aquí cómo casi nos da los mismos resultados o nos da los mismos resultados que en el ejercicio cuando hicimos la primera parte de esta operación. Entonces, ¿qué pasa? No está tomando el case sensitive y tampoco está tomando los espacios, porque México, recuerdan que una tenía un espacio en el medio, otra tenía el espacio al final, y sin embargo me los agrupó todo dentro de México. Ok, no repite México. Entonces, aquí hay algo raro con esta función, con estos dos argumentos. Muy bien, voy a hacer un cambio en el nombre de país, en el paso de nombre de países, que aquí tengo la lista. Fíjense, me voy a ir al editor avanzado. Y vamos a ver si colocando donde está la minúscula Alemania, lo colocamos todo en mayúscula, en este de aquí. ¿Ok?
Voy a cambiarlo todo a mayúscula. Le voy a poner Alemania. Todo en mayúscula a ver qué sucede. Voy a decirle listo. ¿Ok? Y vamos aquí a filas agrupadas, al paso de filas agrupadas nuevamente. ¿Ok? Vamos a ver si ahora Alemania como tal, fíjense, ahora sí lo toma todo en mayúscula. Solamente por haberle colocado en el tercer argumento false. ¿Ok? Entonces, pareciera que las minúsculas y cuando hay una sola mayúscula o un tipo proper, o nombre propio, sencillamente igual la cambia. Muy bien, pero fíjense que aquí ahora Alemania está todo en mayúscula y tal cual la dejó, ¿ok? La dejó tal cual dentro del cambio. Ahora, si le volvemos a colocar aquí true de nuevo, y fíjense ahora cómo entonces Alemania, que está toda en mayúscula, ahora sí me la cambia a ignorando lo que es el case sensitive. ¿Cómo podemos lograr una mejor precisión? Bien, yo voy aquí a decirle cerrar y cargar en, ¿ok? Porque ya hemos generado obviamente nuevas tablas. Le voy a decir que simplemente no la cargue. Vamos a decirle aquí crear únicamente la conexión. Vamos a decirle aceptar. Y fíjense que aquí hay una tabla. Bien, esta tabla contiene los nombres como estarían en nuestra data. Pues nosotros podemos hacer irle haciendo modificaciones o agregaciones dependiendo cómo va cambiando la data original. ¿Ok? Y aquí al lado le estamos diciendo cuál es el nombre que debería sustituir este de la izquierda por este de la derecha. Importante es que tengan los títulos from to, es decir, desde hacia. Porque así lo pide la documentación. Si nos vamos a la documentación original, fíjense que aquí el transformation table, que sería parte del cuarto argumento de esta función, nos dice que en base a asignaciones de valores personalizadas, tabla que permite agrupar registros con base a asignaciones de valores personalizadas, debe incluir las columnas from y to, así tal cual. ¿Ok? Y ahí nos da más o menos unos ejemplos de cuál es el comportamiento. Pero vamos a verlo como tal desde nuestro editor avanzado. Así que vamos y volvemos a nuestro editor avanzado. Voy a volver desde aquí, voy a darle doble clic a la consulta que estábamos trabajando. Muy bien, así volvemos al editor avanzado, al editor de Power Query, perdón. Y veamos entonces cómo trabaja ese cuarto argumento. Si le agregamos la transformation table. Antes de esto, voy a borrar aquí un momento. Antes de esto, voy a abrir otra vez el panel de consulta. Fíjense que ya esa tabla ya yo me la traje, ya está aquí dentro. La van a encontrar dentro de lo que es el editor de Power Query. ¿Ok? Le puse el nombre de cambios. ¿Ok? Y esos cambios, como tal, esa consulta va a guardar esa tabla de front to. ¿Ok? Es decir, los nombres como lo encuentres aquí, colócamelo tal cual como te lo estoy indicando aquí. Fíjense que aquí hemos puesto que EEUU tenga el nombre de Estados Unidos y que Gran Bretaña tenga el nombre de Reino Unido. ¿Ok? Así. Y Japón y así sucesivamente. ¿Ok? Así estamos especificando y tratando de llevar a que esta aproximación sea mucho más precisa. ¿Ok? O a lo que nosotros queremos. Si dentro de las datas siguientes empiezan a incluir nombres también que deben ser cambiados, sencillamente en el Excel ustedes lo agregan, le ponen cuál es el valor que ustedes quieren que reemplace y sencillamente van a seguir teniendo dichas actualizaciones. Entonces volvamos a la consulta Flossy Cluster 2 creada anteriormente. Volvemos al paso personalizado 1 y ahora sí vamos a agregar, voy a hacer un poco más de zoom acá, ¿okay? Para que se lea mejor. Voy a abrir aquí la barra de fórmula y vamos a agregar entonces ese argumento adicional. Lo voy a llamar transformation, ¿ok? Porque así tal cual me lo dice la documentación. Fíjese que el T tiene que ir en mayúscula. Transformation y table, ¿ok? Transformation table. Ahí tenemos que decirle dónde se encuentra esa tabla de transformaciones. La guardamos en la consulta llamada cambios, ¿ok? Esa es la consulta que en este caso la guardamos allí dentro del panel de consulta. Ya lo habíamos visto. Bien. Si hacemos eso, presionamos validar. Ya hizo los cambios. Observen ahora que si me voy al paso de filas agrupadas, observe cómo Estados Unidos ya no está la EEUU que antes estaba. ¿Okay? Sencillamente tomó esa y la cambió por la nueva que le estaba indicando. Y aquí, por lo menos Reino Unido ya no está Gran Bretaña, porque Gran Bretaña la toma ahora como Reino Unido. Y así sucesivamente. Indiana, bueno, ya le había hecho el cambio igual independientemente de este nombre, pero así podemos controlar mucho mejor cuáles son los cambios y reemplazos dentro de la columna nueva. Entonces esto es una manera como hacer el reemplazo
de forma masiva y no estar haciendo los reemplazos uno a uno, agregando pasos de reemplazo o haciendo funciones personalizadas que de repente nos lleven a hacer esos reemplazos de forma masiva. Esta función vino como a ayudarnos en esa parte. Bien, vamos a hacer una partecita adicional. Fíjense que si yo cambio aquí el nombre de países y vamos a agregarle un datico más. Supongamos que viene otra tabla, viene con ciertos datos también, pero dentro de esa tabla vamos a agregar aquí un texto más, ¿ok? Por ejemplo, yo le voy a agregar, entre comillas, y le voy a poner AL de Alemania, por ejemplo. AL de Alemania. Muy bien. Fíjense que no va a saber si AL se aproxima a lo que es una Alemania. Vamos a ver entonces. Pero como esta tienda, estoy agregando un dato más aquí, también dentro del número que tenía 39 datos acá, bueno, yo construí esta tabla obviamente de la nada. Yo le voy a decir aquí, lo voy a cambiar a 40 para que tenga 40 números y así podamos tener sinergia entre los datos de la columna país y los datos de la columna numbers o la que tiene los valores. Vamos a presionar listo y vamos a ver qué pasa. Se ha agregado, fíjense, se ha agregado all aquí al final. Vamos a ir a filas agrupadas y fíjense cómo all ahora lo toma como diferente. Entonces all nosotros de repente dentro de nuestros datos sabemos que all corresponde a Alemania. Muy bien. Entonces miren lo bueno de tener estos cambios aquí dentro de esa tabla, teniéndola dentro de un Excel. Ok, vamos a inicio, cerrar y cargar, cerrar y cargar. Y sencillamente aquí en la tabla vamos a bajar y vamos a agregar all aquí. Okay, suprimimos acá para que nos tome como all como tal. Y aquí en la columna de to, ok, de from colocamos el all, que es el nombre nuevo que se agregó. Y el to le vamos a decir, oye, tómamelo como a Alemania. Ok, todo lo que veas all lo pones en Alemania. Muy bien, pero vamos a volver aquí al Closer Coaster. Y fíjense ustedes cómo en nuestro paso ya no existe el all al final, sino que lo toma como Alemania y por lo tanto lo suma aquí dentro del concepto de Alemania. Y bueno, eso es lo que hace esta función. A mí me pareció de verdad bastante útil. Traten de utilizarlas en sus día a día, si encuentran un caso particular de esta manera. Ya saben que el ejercicio lo van a encontrar el enlace dentro de la descripción de este video para que lo puedan practicar, puedan ver y hacer uso de este ejercicio y después llevarlo a su día a día dentro de sus escenarios. Por favor, si te gustó el video, ya sabes, pulgar arriba, regálame ese like. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Es fácil, vayan al botón, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así se enteran cada vez que subo un video dentro de mi canal. Y no me queda más que agradecerte por tu tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.